A continuar con nuestro programa y vamos a comunicarnos con el profesor Luis Laferrier, que hace mucho no lo estábamos entrevistando. Andábamos con temas que bueno que ocupan, es una vez por semana el programa y hay tantas cosas para tocar en un solo día que por ahí se nos iba. Así que, profesor Luis Laferrier, querido amigo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Darío. Bueno, un gusto estar con vos de nuevo. Un día hermoso. La verdad que, no sé, tenemos tantos privilegios de la naturaleza, los argentinos, que es increíble cómo esté sufriendo la gran mayoría, ¿no? Por lo que estamos pasando. Así bueno, es. este es el tema que tenemos que hablar, que para mí es muy importante, los espacios que se dan para poder hacer estas reflexiones. Si vos me permitís, ¿viste? Yo quería hacer nada más que como un recordatorio, ¿viste? Porque yo, tomando un poco algunos apuntes que tenía cuando me hacían notas con motivo de las elecciones, ya cuando fui a hacer el balón, yo dije que pasará en Argentina después del balón, y explicaba un poco también a los problemas que teníamos entonces, ¿no? Cuando nos dan en noviembre. Decía que veníamos con una situación para la gran mayoría de la población, con una pérdida creciente del poder adquisitivo por la inflación que implica sacarle a la gran mayoría para que se queden unos pocos con eso que se les saca, ¿no? Eso es la inflación. Y esto había generado una pobreza creciente generalizada. En ese momento ya estaba en 45% de la población, y una crisis en el sistema de salud y de educación, en un estado crítico, una inseguridad para la gente, y falta de perspectiva, ¿no? Eso es lo que se veía en ese momento. Y eso tenía que ver con que vivíamos en un modelo económico y social muy concentrado desde el punto de vista de la riqueza y el poder, pero además extranjerizado, porque gran parte de esa concentración es tomada de corporaciones y del capital financiero internacional, una actividad económica que se había volcado más a lo que se llama la primarización, o sea, el extractivismo, no a la transformación virtuosa, y una gran depredación y contaminación del territorio, que eso se hacía no para mejorar las condiciones de vida de la gente, sino para el saqueo, ¿no? Y yo, algo que siempre lo venía comentando desde el principio de este modelo, ¿no? Desde el principio del siglo, que este modelo, además de saqueo, un modelo de corrupción. Y me decían en ese momento algunos periodistas, pero porque hablar de corrupción como una categoría económica, la corrupción está metida en todos lados, porque es la que garantiza de que el país se les lleve impuesto, que la Argentina, que los argentinos mayoritariamente sufran y que no pase nada, porque hay una corrupción que está metida en todos los poderes, ¿no? Y bueno, los problemas que generaba este modelo es que no hay empleo genuino, en general el empleo que se crea es empleo precario, un Estado sin recursos, porque los que ganan no pagan impuestos, se le cobra a los pobres, entonces no alcanza nunca. Y los dólares que se generan con las exportaciones, la única forma genuina, se los llevan los saqueadores, los especuladores, ¿no? Entonces, esto decíamos, ¿qué puede pasar con los dos candidatos que estaban en disputa en el balotaje? Decíamos, bueno, en esencia, yo estaba convencido, porque acá no se puede hacer predicciones, no hay predicciones, decir los números, ¿no? Pero uno puede saber qué puede pasar con las grandes tendencias. Y yo decía que va a haber una continuidad esencial de ese modelo, porque se aceptaba el Fondo Monetario, que imponía más ajustes. Ajuste significa bajar los salarios, bajar las jubilaciones, cobrar más impuestos, cobrar más tarifas, destinar menos plata para gastos sociales, es decir, eso es ajuste. Y los escenarios posibles, yo decía, bueno, de continuar así va a haber inflación, el dólar va a seguir cumpliendo su rol, ¿no? Está barato para que se la compre el especulador y después sube para que sufra el pueblo. Ahora, ¿quiénes iban a decidir el rumbo, si es más rápido, más despacio, este proceso? Iba a decir fundamentalmente lo que tienen el poder económico, que son los que toman la decisión. Las grandes corporaciones, el capital usurero internacional, en especial hay una institución, una corporación enorme que es BlackRock, que es dueña de casi todas las grandes empresas del mundo y los bancos, y que tiene además poseedor de los títulos de la deuda de Argentina y de grandes extensiones de tierra en todo el mundo, ¿no? Entonces decíamos, nosotros en ese modelo, cualquiera de los que íbamos a seguir la marcha hacia el abismo. Ahora, si van a ir más rápido, más despacio, según cómo reaccione la gente, ¿no? Y bueno, cuando vimos qué pasó con las elecciones, ahí ya no quedaba ninguna duda, que estábamos tomando una decisión, o sea, haber avalado al candidato Bonomain especuloso,
iba a tomar, es aceptar, ¿no es cierto?, que ese proyecto y este país, este proceso, iba a seguir adelante, pero mucho más rápido. Y eso iba a afectar fundamentalmente a los sectores mayoritarios. ¿Cuáles son los sectores mayoritarios de la población? Digo eso, digamos, de los menores, los jubilados, que son una porción cada vez mayor de la población, los trabajadores, la clase media, a nivel económico, las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el 99% de las empresas del país, los pobres, indigentes y desocupados, esos son los sectores mayoritarios. Entonces decíamos, ¿a dónde apunta el plan que ya anticipaba y que comenzó a aplicar el nuevo presidente? Y era millonariamente la masacre desde el principio, ¿no? Porque era cada vez menos trabajo formal, o sea, era eliminar el trabajo formal que le da cierta protección a los trabajadores, y va a haber cada vez menos empleo porque esa desocupación era la contracara de la concentración económica, y va a haber cada vez menos clase media, que está siendo arrojada hacia los límites inferiores de la pobreza, y obviamente va a haber cada vez pobres, cada vez más pobres, ¿no? Este no es un modelo productivo, es un modelo extractivista, es decir, sacar recursos que ya existen para llevárselo, y financiero en el sentido de que favorece a los especuladores que no hacen ningún aporte, ¿no? Entonces yo decía, la consecuencia de eso lo decía al comienzo de la gestión de ustedes, ¿no? Iba a ser que eso se iba a concentrar más, y la contracara que iba a haber cada vez pobreza más generalizada, pero en paralelo iba a haber un ambiente cada vez más depredado y contaminado, y una nación que iba tendiendo a ser más desarticulada y entregando cada vez más porciones de soberanía, ¿no? Y yo decía, bueno, si sigue así esto, una sociedad sin futuro, y un futuro sin sociedad, sin una sociedad que nosotros nos merecemos, digna para todos, ¿no? Y bueno, cuando empezamos a ver los anticipos, los funcionarios que designaron y las primeras medidas, y decíamos, bueno, esto obviamente, lamentablemente, conflicta nuestra posición. Porque no decían, esto está conflicto, está exagerado, ojalá. Yo creo que me quedé corto, ¿no? Porque este modelo económico tiene 2 vías por las cuales se concentra esa riqueza. La inflación, que fue muy fuerte, que se generó al principio por una devaluación enorme, de más del 100% del peso frente al dólar, y esa inflación generó que la gran mayoría pierde ingresos, y esos ingresos se van hacia un sector minoritario, ¿no? Los especuladores y las grandes corporaciones. O sea, no es que la Argentina no haya plata, como decía el eslogan, ¿no?, entonces del nuevo presidente, sino que hay plata, pero está concentrada y se va del país. Nosotros tenemos un país que tiene exportaciones récord, que es la forma genuina de conseguir divisas, ¿no? Y eso se refleja en una balanza comercial favorable, es mucho más lo que exportamos que lo que importamos. Entonces teníamos que haber muchos dólares, pero resulta que toda la ganancia de los banqueros usureros, la super ganancia de los monopolios, la ganancia de las corporaciones que esperan los recursos, la ganancia en peso, y después tienen que llevársela fuera en dólares. Entonces no hay dólares que alcance. Ese es el tema. En el siglo XXI nosotros hemos tenido una balanza comercial favorable de 200.000 millones de dólares, pero resulta que no hay dólares. ¿Qué se hizo con eso? La fuga de capitales. Se pierde. Se da mucha plata. La fuga de capitales con el gobierno de los caros, se jugó más de 100.000 millones de dólares. Con el gobierno de Macri se jugaron otros 100.000 millones. ¿Y esa fuga, qué significa eso? ¿De dónde salen esos dólares? ¿Y en el de Alberto? ¿Y en el de Alberto? Y en el de Alberto ha seguido, no tengo los datos acá actualizados, pero ha seguido, pero el tema es que, digamos, ¿por qué se van? Se van porque los que ganan en pesos se los quieren llevar en dólares, y además porque estamos pagando una deuda que nunca asumió el pueblo, pero se le hicieron pagar más de 10 veces, una deuda fraudulenta, es decir, que no es legítima, y además de eso, que hace que se lleven la mayor parte de lo que generan las exportaciones, hay operaciones ilegales que permiten que se vaya riqueza sin que se quede registrada, por lo tanto lo pierde el Estado y lo pierde el país, ¿no sé? Y después están las remesas de las utilidades de las empresas extranjeras que ganan en pesos pero se les llevan en dólares, es decir, todo el cuento, ¿no es cierto?, que vienen a desarrollar el país, que vienen a saquearlo, ¿no? Entonces esto hace que periódicamente se haya dado devaluaciones muy fuertes, con eso inflaciones muy fuertes, y con eso, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que cambia en este modelo? Y que yo lo decía ya con las medidas que anunciaban el ajuste fiscal, anunciaban la devaluación del peso, el ajuste de las provincias, sacar lo que le llaman, mal llamado subsidio a las tarifas energéticas. Y bueno, eso va a impactar directamente sobre los sectores que estaban pagando desde hace tiempo
los costos, ¿no es cierto?, de esa fiesta desenfrenada de la altura. Pero además ya lo había dicho el presidente, y lo volvió a decir hace poco, lo dijo así abiertamente ante los grandes empresarios, los dueños del país. Lo dijo que los empresarios que especulaban y que se fugaban los dólares afuera eran héroes. Y le dijo que si eran fugadores, y si eran evasores de impuestos, eran héroes. No tenían que pagar esos impuestos. Esto es una locura, tendría que estar preso el presidente, y sin embargo hace políticas para beneficiar a estos que fugan, que saquean y que ni siquiera pagan impuestos. Hay un par de cosas, Luis, te escuchábamos atentamente con Hermes Luz de acá. Hay un par de cosas que se han dado esta semana que fue del 7 al 13, ¿no? Como al sábado. Las elecciones en la UBA, fíjate vos, donde los centros de estudiantes de 4 facultades fueron ganados cómodamente por la Cámpora con otros aliados. El miércoles estuvo el veto al aumento de las jubilaciones. El jueves la aprobación del aumento del presupuesto universitario y el posible veto. El viernes rechazan el DNU de 100.000 millones de pesos para la CIDE. Es la primera vez que el Congreso anula un DNU desde la ley del 2006 que los regula. El viernes hace un discurso Cristina Fernández de Kirchner diciendo que muchos ven lo que muchos ven y callan. Esto significa, para mí, aquí hay un arreglo, está volviendo Cristina, es hora de volver, le están dando el plafón para que vuelva Cristina, lo que uno puede ver a priori. ¿Qué opina vos, Hermes? Es todo un teatro. Están provocándose entre ella y él para entretener la gilada, sino de qué estarían hablando ahora. Primero, y van a tapar lo de Alberto. Ya hablaron un mes y pico de las novias de Alberto. Y bueno, ahora arrancó ella, es toda una puesta en escena, son todo lo mismo, porque no actúan contra el poder real, que es el poder económico, lo que él decía recién, lo que decía don Luis, de los dólares que salen. Y que salen, una de las pruebas es que las retenciones no las mueve nadie, esté el gobierno que esté, las retenciones sigue. Y el negocio, no iba a ir De Angeli a arreglar todo el asunto de las retenciones. Es el negocio más grande, porque yo te saco 2 barquitos en negro, declaro uno, ¿quién me va a controlar? Si yo tengo el puerto, tengo los campos, tengo las plantas de silo en toda la Argentina, tengo el tren, como el caso de una de las exportadoras. Urquía. Claro, y tengo el puerto, ¿quién me va a controlar qué es lo que sale? Y las otras que tienen la subsidiaria en Uruguay, Brasil, y que salen, de acá salen así nomás, y los papeles salen como exportados de Uruguay o de Brasil. Entonces, ¿Lo está escuchando, Luis? Entonces, sí, hasta que yo creo que apunta un poco, por un lado, ¿no es cierto?, a reeditar lo que vivimos los argentinos a lo largo de este siglo, que es el cuento de que ganó uno, ahora votamos al otro, que parece que es la oposición, el otro hace peor de lo mismo, entonces ahora volvemos a votar al primero, y se realimentan mutuamente. Exactamente. Porque ¿por qué ganó Milei? Que en principio, si bien es cierto que generó antes del desconocimiento de la mayoría la expectativa de que por fin iba a haber algo distinto, en realidad, bueno, hizo lo peor de lo mismo, de toda la lacra que ha venido antes, como lo peor de todo, y ahora están reeditando ese relato, ¿no? Decir, bueno, ahora, ante el desastre va a resurgir de nuevo los que se fueron. Claro. Resulta que los argentinos no hemos dado cuenta, porque no llegamos a profundizar cómo funciona este modelo, no nos damos cuenta de que creemos que estamos castigando a uno, a Cristina porque lo votamos a Macri, creemos que lo castigamos a Macri porque lo votamos a Fernández, creemos que lo castigamos a Fernández porque lo votamos a Milei, y en realidad no estamos castigando nosotros mismos, porque estamos avalando a los responsables y a los representantes del verdadero poder que queda oculto, que no aparece nunca. Las nubes, ¿no?